buenos días, qué gusto saludarle. Bienvenido a este espacio que lleva a usted en cada mañana la información más actualizada sobre el comportamiento de la COVID-19 en Cuba y el resto del mundo. Hoy es domingo, 11 de abril del año 2021 y de inmediato damos paso al análisis de la situación epidemiológica en el país. Nos acompañará para ello la intérprete de lengua de señas, Maday Pérez, y damos la bienvenida, como ya es habitual, al doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Muy buenos días, doctor, bienvenido. Buenos días, Gisela, bienvenida después de tu periplo por el territorio oriental. Buenos días a todo el equipo que nos acompaña y hace posible la transmisión. Buenos días a la intérprete de lengua de señas y a todas las personas que escuchan la información diariamente. Hoy un día con indicadores muy desfavorables, realmente. Debemos de informar el fallecimiento de 6 personas en Cuba con COVID-19 en estos días, un número elevado de casos confirmados, que de todas formas tal vez un poco menor, pero un número muy elevado, lo cual indiscutiblemente traduce la transmisión que estamos presentando y los riesgos propios de esta enfermedad, dado por sus características, la alta contagiosidad, tal vez incluso un poco influenciada en los últimos meses por la circulación de cepas que son más contagiosas. Además, la gravedad del cuadro clínico que en un momento determinado hace que se compliquen los casos y lamentablemente tengamos que informar el fallecimiento, informar y sentir el fallecimiento de personas con COVID-19 en nuestro país y realmente el riesgo que tenemos que debemos seguir protegiendo. Bueno, fallece un paciente de 84 años de edad del municipio del Cerro, aquí en la provincia de La Habana, contacto de un caso positivo, ya diagnosticado, con antecedentes de hipertensión arterial, cardiopatía isquémica. El 1 de abril se identificó en la pesquisa con algunas alteraciones que hacían pensar en un cuadro neurológico, una enfermedad cerebrovascular. Se evaluó, se hizo test de antígenos de todas formas, teniendo en cuenta la variedad de síntomas de esta enfermedad. Resultó positivo y se confirmó después con el PCR. Este paciente con un ingreso durante 4 días, una parte de ellos en terapia intensiva, lamentablemente en un momento determinado hace un grupo de complicaciones que no respondió a las maniobras que se utilizaron, hace una parada cardíaca en asistolia, de la cual no fue posible su reanimación, no obstante las maniobras que se aplicaron para ello. El paciente fallece. Realmente lamentamos mucho y damos las condolencias a sus familiares y amistades. Fallece un paciente de 73 años de edad del municipio 10 de octubre, aquí en La Habana, contacto de un caso positivo ya diagnosticado previamente, que como antecedente tenía hipertensión arterial. Este compañero, este paciente, comenzó con sintomatología el día 1 de abril, se hizo una valoración con el test de antígeno que fue positivo, posteriormente se confirma por el CPCR, se ingresó y tuvo una evolución un tanto tórpida desde el punto de vista de complicaciones que fue presentando en su evolución clínica. Y lamentablemente hace una parada cardíaca, se logra reanimar de esta primera parada cardíaca que realiza con las maniobras que se aplican, pero lamentablemente fallece posteriormente al hacer otra parada cardíaca de la cual no fue posible reanimarlo. Este paciente que fallece es un compañero médico de muchos años de experiencia, del trabajador del Ministerio de Salud Pública, del área de medicamentos, creo que conocido por todo el mundo de la salud, el profesor Vera.
Fallece ayer una paciente de 74 años de San Miguel del Padrón, aquí en La Habana, contacto de caso positivo, previamente diagnosticado, con antecedentes de hipertensión arterial, cardiopatía isquémica e infarto cerebral. Esta paciente es identificada por su médico de familia con fiebre, inapetencia, decaimiento, vómitos y cefalea. Se le hace el test de antígeno que resulta positivo, se ingresa, se confirma por el PCR y realmente la paciente tiene una estadía hospitalaria muy breve, de 2 días, una parte de ellos en terapia intensiva, por la evolución con muchas complicaciones que presentó en su estancia. Y lamentablemente hace una parada cardíaca en asistolia que no responde a las maniobras de reanimación cardiopulmonar y lamentablemente, y reiteramos nuestras condolencias a familiares y amistades, fallece esta paciente. Fallece un paciente de 82 años del municipio Pedro Betancur, en la provincia de Matanzas, contacto de un caso positivo ya diagnosticado, con antecedentes de un grupo de comorbilidades que lo hacían muy vulnerables: hipertensión arterial, miocardiopatía, enfisema pulmonar, una sepsis urinaria a repetición. Y este paciente comenzó con secreción nasal, tos, decaimiento. El test de antígeno inicialmente fue negativo, posteriormente persiste con la sintomatología, se vuelve a repetir, resulta positivo y se ingresa este paciente, se le confirma por el PCR y tuvo una estadía hospitalaria muy breve por la evolución rápida que tuvo y lamentablemente fallece este paciente después de hacer una parada cardíaca de la cual no fue posible su reanimación, no obstante las maniobras que se aplicaron para ello. Lo lamentamos mucho y damos las condolencias a sus familiares y a sus amistades. Fallece una paciente de 75 años de edad del municipio de Matanzas, en esta provincia, que la fuente de infección se relaciona con personas que viajan aquí a La Habana, aunque no se pudo precisar bien la positividad, pero de todas formas es posible. Y entre los antecedentes de enfermedad, una hipertensión arterial, una enfermedad cerebrovascular, estaba operada de un tumor de páncreas y padecía también de una epilepsia. Esta paciente comenzó inicialmente con cefalea, falta de aire, astenia. Se valoró por su área de salud, se le hizo el test de antígeno, resultó positivo, se ingresó, se confirmó con el PCR y lamentablemente después de 4 días de ingreso, 3 de ellos en terapia intensiva, por la severidad que presentó en el cuadro clínico, además las comorbilidades que la acompañaban, hace una parada cardíaca también, de la cual no fue posible su reanimación, no obstante las maniobras que se aplicaron. Reiteramos nuestras condolencias a familiares y amistades y nuevamente reiteramos que lamentamos mucho el fallecimiento de todas las personas en nuestro país. Fallece lamentablemente la primer paciente en edad pediátrica en nuestro país con COVID-19. Se trata de una niña de 4 años de edad que estaba ingresada en el Hospital Pediátrico Juan Manuel Márquez por presentar realmente un tumor abdominal para su estudio. Desde un inicio la paciente llegó con un grupo de manifestaciones dada por una gran distensión abdominal, una masa tumoral palpable, una masa tumoral palpable realmente, un aumento de volumen del hígado, inflamación de los miembros inferiores y una piel pálida ya con manifestaciones de un color un poco terroso, ¿no? Se lleva al salón de operaciones para realizar realmente
una exploración mediante una laparotomía, se toma una biopsia del tumor abdominal que presentaba la niña y se confirma el diagnóstico o se hace el diagnóstico de un linfoma no Hodgkin tipo Burkitt, que realmente es muy agresivo. En sala fue evolucionando, realmente con una evolución de la enfermedad desfavorable, por lo que fue necesario llevar a terapia. Después presentó un grupo de complicaciones propias de la enfermedad oncológica y del incremento del tumor, falta de aire debido incluso al aumento de volumen del abdomen. Se realizó test de antígeno al ingreso, como está establecido en los protocolos en este hospital, y se vuelve a repetir posteriormente el día 31 de marzo, antes de realizar la biopsia que se realizó, que ya informamos, teniendo en cuenta que es un protocolo para realizarlo. Ambos test de antígenos resultaron positivos en aquel momento. Como parte de la vigilancia que se realiza en un servicio cerrado, el 6 de abril se le realiza un PCR. En este PCR resulta, no se tiene el resultado hasta posterior a su muerte. Sí, creo que había dicho que los dos test de antígeno que se hicieron al ingreso y el día 31 de marzo, cuando se fue a hacer la toma de la biopsia, fueron negativos en ese momento, por lo tanto no se pensaba en COVID. Después, como parte de la vigilancia, sí se realiza el 6 de abril un PCR, vigilancia que se hace en el hospital, no por nada en específico. Se encontraba ya con un síndrome de lisis tumoral, una manifestación muy complicada, con tratamiento específico para su enfermedad oncológica. En un momento determinado fue necesario intubarla, ventilarla y lamentablemente hace una parada cardíaca cardiorrespiratoria, de la cual no fue posible su reanimación en esta ocasión. Por lo tanto, lamentablemente, esta niña, que además lo sentimos, como sentimos todo, pero cuando se trata de un niño, realmente es todavía más doloroso. Fallece con el diagnóstico de un linfoma no Hodgkin tipo Burkitt con COVID-19 además. Después de fallecida es que se conoce el resultado del PCR, ya que se había tomado el día anterior, que resultó positivo en ese momento. Después se vuelve a confirmar, teniendo en cuenta que una vez que se sospechó, pues se hicieron estudios en la sala a todos los pacientes, a los familiares, a todos los trabajadores, y este estudio con PCR a todo este personal que había estado de alguna manera en relación, y algunos con mucha relación, como sus familiares, pues resultó negativo. Y por lo tanto se tomó muestra para volver a confirmar. Se hizo la necropsia que está establecido en estos casos, donde la necropsia lamentablemente confirma su enfermedad en un estadio bastante avanzado, con múltiples nodulaciones correspondientes a masa tumoral en hígado, metástasis en mesenterio, bordes de intestino, diafragma, corazón, riñones, vaso auricular, realmente extendido y tomado, realmente muy tomado, muy avanzada su enfermedad. Teniendo en cuenta la clínica de esta paciente, los resultados de la biopsia y el estudio macroscópico de la necropsia realizada, se concluye que esta niña lamentablemente fallece con el diagnóstico de un linfoma no Hodgkin tipo Burkitt y con COVID-19 asociado. Reiteramos nuestras condolencias a sus familiares, a sus amistades. Lo sentimos mucho, como sentimos cualquier fallecido, pero en este caso siendo una niña o un niño, una edad pediátrica, pues todavía mucho más.
De esta forma, Cuba amanece con 25.220 pacientes ingresados, 3.790 sospechosos, en vigilancia 16.218 y activos, una cifra muy elevada, incluso superior a la del día de ayer en 107 más. Estamos hablando de 5.212 activos en el día de hoy en nuestro país. Estamos hablando de casos positivos que se encuentran ingresados en nuestros hospitales. Ayer se procesaron 21.487 muestras en los 24 laboratorios de biología molecular de nuestro país, que ya son 25, pero que todavía el laboratorio de Las Tunas está en una fase de puesta en marcha. Y el análisis de estas 21.487 muestras, pues confirmó el diagnóstico de 959 personas con COVID-19. Esto hace que incluso realmente sea una cifra discretamente inferior a la del día de ayer. No obstante, es una cifra elevada. Eso hace que ya se acumulen en nuestro país 3.213.345 muestras realizadas para el diagnóstico de COVID-19 y que se hayan diagnosticado un total de 86.531 personas con COVID-19 desde el inicio de la transmisión en Cuba en marzo del 2020. Eso da una positividad del 2,69% de todas las muestras analizadas. Se procesaron muestras de todos los territorios y, como siempre acostumbramos, ahí tienen ustedes el número de muestras estudiadas por cada una de las provincias y el municipio especial Isla de la Juventud. En el día de ayer, de La Habana, el mayor número, como ha estado ocurriendo, por todo lo que se conoce de su complejidad epidemiológica. Santiago de Cuba, en segundo lugar, Matanzas, Ciego de Ávila, Granma, Camagüey, Villa Clara. Bien, en correspondencia, reitero, con la complejidad. Y del municipio especial Isla de la Juventud también se procesaron 343 muestras en el día de ayer. La positividad de las muestras, que también venimos hace 3 días analizándolo ante una solicitud de las personas, además para dar los elementos de la reactividad de cada territorio, en el día de ayer el porciento más alto del 7,6% de todas las muestras estudiadas resultaron positivas en la provincia de Santi Espíritu. En Artemisa el 6,4%, en La Habana el 6,3%, en Granma el 5,6%, en Matanza el 5,4%. Son las 5 provincias que quedan con porcientos de positividad de sus muestras estudiadas por encima de 5. De todas formas, Pinar del Río con 4,4, Holguín 3,8, o sea, realmente transmisión en todos los lugares, y la positividad lo que traduce es la mayor transmisibilidad, la mayor contagiosidad y, la mayor transmisión que existe en esos territorios. Queríamos ilustrar con un mapa que nos ayudó ahí el geógrafo Roberto González, de la distribución de los laboratorios en nuestro país, laboratorios de biología molecular, y que siempre recordamos cuando comenzamos a trabajar la pandemia, que contábamos con 3 laboratorios, Santiago de Cuba, Villa Clara posteriormente, La Habana y el del IPK, que es el laboratorio de referencia de nuestro país. Hoy, como ustedes pueden ver ahí en el gráfico, aunque tal vez las letras sean muy chiquitas, todas las provincias tienen un laboratorio de biología molecular, excepto Santi Espíritu, que se trabaja
para su terminación, y el municipio especial Isla de la Juventud, que también se trabaja para poder inaugurarlo en fechas próximas que se irán informando. El resto, en todas las provincias, existe un laboratorio de biología molecular. Y en La Habana, en Mayabeque, además del laboratorio del Centro Provincial de Mayabeque, pues está el laboratorio de la Defensa Civil, el Centro de Investigaciones de la Defensa Civil de nuestro país, que también procesa un número importante de muestras para el diagnóstico de COVID. En el caso de La Habana está el laboratorio del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología de La Habana, 9 centros más, entre ellos hospitales, centros de Biocuba Pharma que diagnostican esta enfermedad, y el laboratorio de referencia del Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, que hace diagnóstico, y además de eso es la referencia de todo el país. Eso hace que tengamos hasta el día de hoy 25 laboratorios en nuestro país, y que, como ya dije, están en ejecución el de Santi Espíritu y el del municipio especial Isla de la Juventud. De los 959 personas que se diagnosticaron ayer con COVID-19, el porciento mayor, 953, como consecuencia de la transmisión en nuestro territorio. Ahí ustedes van a verlo ahora en el gráfico que se presenta. Ayer 953 y 6 importados. Y ahí se refleja el comportamiento de los últimos 15 días. Pudiéramos decir que ayer bajamos de 1000, se puede ver ahí en el gráfico, inferior a los 2 días anteriores que fueron por encima de 1000, pero de todas formas 953 autóctonos y 6 importados en nuestro país, sobre todo los autóctonos, que es la transmisión propia de nuestro territorio, es una cifra muy elevada. Y también, evaluando el número de importados en los últimos 15 días, que se ve también ahí, estamos hablando de 160, pues representa solo el 1,1%. El 96,1% de todos los casos confirmados ayer, contactos de casos confirmados. Eso no tengo ni que hablar de la importancia de este grupo de riesgo. En el acumulado representa el 93,8%. Por provincia, los casos diagnosticados ayer: La Habana con el número mayor, 521, le sigue Matanzas con 106, todavía muy compleja la transmisión en este territorio. Santiago de Cuba 62, Granma con 56, parece que va camino de control de la pandemia, pero todavía con una transmisión elevada. Santi Espíritu 34, Pinar del Río 30, Artemisa 28, Holguín 26, Cienfuegos 24, Villa Clara 17, Camagüey 16, Mayabeque 12, Ciego de Ávila y Las Tunas 11 en cada uno de ellas, y la provincia de Guantánamo confirma 5 casos en el día de ayer. El 56,9% de todos los diagnosticados ayer del sexo femenino realmente se incrementó en el día de ayer. No obstante, en el acumulado, el sexo masculino con el 50,9%, pero ya casi parejo con el femenino. Realmente en Cuba no hemos tenido, a diferencia de lo que hemos leído de otros países, no hemos tenido grandes diferencias en cuanto a la incidencia de casos entre ambos sexos. El 42,7% de todos los diagnosticados ayer totalmente asintomáticos, característica de la enfermedad que hace difícil su control. En el acumulado, el 51,4%. Por grupos de edades, nuevamente una cifra elevada de menores de 20 años, estamos hablando de 144, el 15% de todos los diagnosticados ayer.
En edades pediátricas, 18 y menos, 138, es el 13% de los diagnosticados. Y menores de un año, se siguen confirmando casos y en cifras que no debieran ser. 8 menores de un año en el día de ayer. Ya se acumulan 10.124 niños, jóvenes, adolescentes de 18 y menos años de edad que han sido confirmados en Cuba con COVID-19. Lamentablemente, en el día de hoy informamos el primer caso pediátrico que fallece y se mantienen activos en nuestros hospitales, en nuestras unidades, 732 pacientes en edades pediátricas. Se ha recuperado el 92,8%, como siempre digo, no exento de un grupo de secuelas en las cuales se trabaja y realmente las cifras todavía son elevadas en este grupo de edad. Nuevamente, instamos a proteger a estos grupos de edades que son muy vulnerables. De 20 a 39 años de edad, 295, de 40 a 59, 359, y de más de 60 años de edad, cifra incluso superior a la del día de ayer, 161 pacientes se diagnosticaron ayer, el 16,8% de todos los diagnosticados en Cuba. Y lo digo teniendo en cuenta los riesgos que tenemos las personas que estamos en este grupo de edad. Se diagnosticaron, como ya dije, 6 pacientes importados en nuestro país. Estos pacientes son de la provincia de Pinar del Río, del municipio San Juan y Martínez, un caso que es un viajero cubano procedente de México. De la provincia de Matanzas se confirma un caso importado del municipio Cabecera, municipio Matanzas, que es un viajero cubano procedente de España. En Santi Espíritu se diagnostica un caso importado del municipio de Yaguajay, un viajero cubano procedente de España también. Y en Holguín se diagnostican 3 casos importados, 2 del municipio de Holguín y 1 de Urbano Noris, que son los 3 viajeros cubanos procedentes de Rusia. De esta forma, los pacientes importados ayer por países, de Rusia 3, de España 2 y de México 1. Y ayer se diagnostica también una extranjera con COVID-19 en nuestro país, una paciente congolesa, producto de transmisión autóctona de la provincia de La Habana. Se diagnosticaron, como yo dije ya, aunque una cifra inferior a la de ayer, pero una cifra elevada de casos autóctonos, 953. Pinar del Río, con 29 casos autóctonos ayer, 23 del municipio Pinar, 3 de Viñales y 3 de Consolación del Sur, una cifra inferior a la del día anterior, 18 menos. Además, con una dispersión menor, como se puede ver, en 3 de sus 11 municipios. Artemisa confirma 28 casos autóctonos ayer, cifra 3 más que el día anterior, pero realmente es una provincia que mantiene un número de casos con una elevada transmisión y, como se puede ver ahí también, con una elevada dispersión en su territorio. Ayer, los 28 casos, el mayor número en Artemisa, municipio cabecera 8, Guira de Meleona y San Cristóbal con 4 cada uno, San Antonio de los Baños y Bauta con 3 cada uno, Mariel, Calimete, Mariel, Caimito con 2 cada uno, Guanajay y Candelaria con 1 cada uno. La Habana, 62 casos menos, no obstante 521 casos autóctonos en La Habana, es una cifra elevada. Además, con la dispersión característica de la provincia por diversos factores en sus 15 municipios. Ayer el mayor número en el municipio de Arroyo Naranjo, 71, en Centro Habana 55, en Boyeros 48,
en Habana del Este y 10 de octubre, Habana del Este 46 y 10 de octubre 45. Habana Vieja con 40, San Miguel del Padrón 33, Marianao 32, La Lisa y Plaza de la Revolución 27 en cada uno, Regla 25, Playa 24, Guanabacoa 21, Cerro 20 y en el Cotorro se diagnostican 7 pacientes autóctonos. Mayabeque confirma 12 casos autóctonos, si bien estamos hablando de 2 más que el día anterior, de todas formas, el número de casos que ha tenido en los últimos días parece que está controlando la situación epidémica de su territorio sin dejar de tener un riesgo elevado. Los 12 de ayer de San José de las Lajas y de Nueva Paz, 3 de cada uno, de Batabanó 2 y de Bejucal, Güines, San Nicolás y Melena del Sur, un caso cada uno. Matanzas con 105 casos autóctonos, cifra muy elevada todavía para este territorio, para lo que había logrado en un momento determinado y que va a lograr con todas las medidas que se vienen adoptando, independientemente de que ayer 105 es una cifra inferior en 33 a la de la jornada anterior. Disperso prácticamente en todo su territorio, en 12 de sus 13 municipios. Cárdenas con el mayor número, 26, Matanzas con 24, Perico con 10, Jovellanos, Colón y Limonar con 8 cada uno, Pedro Betancur con 7, Unión de Reyes con 4, Ciénaga de Zapata y Jagüey Grande y Los Arabos con 3 cada uno, y en el municipio Calimete se diagnostica un caso autóctono ayer. Cienfuegos incrementa discretamente sus casos confirmados autóctonos, 24, 5 más que el día anterior, el mayor número en el municipio de Cienfuegos, donde ha tenido la mayor transmisión, en Laja 6, en Cumanayagua, en Cruces 5 y en Cumanayagua, Aguada de Pasajeros y Rodas 1 en cada uno. Villa Clara confirma 17 casos autóctonos, igual cifra a la del día anterior. También esta provincia ha mantenido, después de un incremento que presentó, control de la pandemia, con mucho riesgo, como toda Cuba, pero van haciendo acciones que permiten mantener un control. Ayer el mayor número de Zaguala Grande, 6, de Santa Clara 4, de Ranchuelo 3, de Cienfuentes, de Manicaragua, de Placetas y de Encrucijada, 1 de cada uno. Santi Espíritus con 33 casos autóctonos ayer, también 22 menos que la jornada anterior, cifra elevada para lo que había logrado esta provincia y debe de volver a lograr, pero todavía hoy con una transmisión importante. Del municipio Santi Espíritus 17, de Trinidad 9, de Yaguajay 4 y de Cabaiguán, La Sierpe y Fomento, 1 de cada uno. Ciego de Ávila, que también ha ido demostrando en los últimos días un control de la pandemia, con riesgo como todo, pero 11 casos ayer, igual que la jornada anterior, el mayor número en el municipio cabecera de Ciego de Ávila, 8. Le sigue Ciro Redondo con 2 y Baraguá con 1. Camagüey, 16 casos autóctonos ayer, 4 más que la jornada anterior, pero también ha ido manteniendo un control de la pandemia en los últimos días. Y como siempre reiteramos en esta provincia, el mayor número del municipio Camagüey, 15 ayer y de Florida 1. Las Tunas con 11 casos autóctonos confirmados ayer, si bien podemos decir que son 6 más que la jornada anterior, sin embargo mantiene control de la pandemia. Del municipio de Las Tunas el mayor número, 9, Amancio 1 y Jobao 1. Holguín, 23 casos autóctonos ayer, 20 más que la jornada anterior. Ojo, Holguín había logrado mantener un control. No quiero decir que por un día ya tengamos, pero
es importante cuando se producen estos incrementos. El mayor número del municipio cabecera de Holguín con 10, Franpaís y Moa con 4, Sagua de Tánamo con 3 y Urbano Noris y Calixto García con 1 cada uno. Granma disminuye sus casos autóctonos, ayer 56, todavía muy elevada la cifra de casos, pero tenemos que decir que 8 menos que la jornada anterior. El mayor número, que además es donde ha reiterado la mayor transmisión, en Bayamo con 31, en Jiguaní 8, Manzanillo 4, Bartolomé Mazó, Guisa y Niquero y Yara con 3 cada uno, y en el municipio Pilón se diagnostica un caso autóctono ayer. Santiago incrementa los casos autóctonos a 62, cifra superior a la del día anterior, además con dispersión que abarca 7 de sus 9 municipios. Santiago cabecera el mayor número, 31, Palma Soriano con 2, Songolamaya 9, Contramaestre 15, Guamá y San Luis con 2 cada uno, y el municipio Mella diagnostica un caso. La provincia de Guantánamo reduce el número de casos autóctonos, ayer 5, 2 menos, concentrados todos en el municipio cabecera, que esta provincia ha demostrado la posibilidad de mantener control de la pandemia después de haber presentado unas cifras elevadas de transmisión. El municipio especial Isla de la Juventud, otro día más sin confirmar casos autóctonos. Y como dijimos al principio, procesándose más de 300 muestras en el día de ayer. De esta forma, Cuba, con una tasa de incidencia de 727,2, discretamente superior a la del día de ayer, y realmente la provincia de La Habana con la tasa de incidencia más elevada, 222,1. Le sigue Pinar del Río, Guantánamo, Santiago de Cuba y Mayabeque en ese orden. Esta es la tasa de incidencia acumulada de nuestro país. Lo trajimos de esta forma, ya que realmente siempre traemos de los últimos 15 días y varias personas nos han estado planteando la necesidad de conocer cuál es la tasa acumulada, y ahí lo tienen. La Habana con 222,1 tasa de incidencia de casos confirmados por 100.000 habitantes. Es la más elevada de todas. Pinar del Río la más elevada acumulada, Guantánamo con una tasa muy elevada, le sigue Pinar del Río, le sigue le sigue Mayabeque, Santiago y La Habana. Pero realmente estas son tasas acumuladas, que lo trajimos por una referencia que se hizo. Los municipios que aportan el 45,3% de todos los casos de Cuba en los últimos 15 días, ahí se mantiene La Habana con 9 y Santi Espíritus, Granma y Matanzas con 1 cada uno. De la provincia de La Habana, el municipio de mayor tasa de incidencia de Cuba, Habana Vieja, le sigue Regla, Centro Habana, Cabaiguán del municipio Santi Espíritus, San Miguel del Padrón, Arroyo Naranjo, Bayamo de la provincia de Granma, Cerro, Marianao, Hawái Grande de la provincia de Matanzas y La Lisa y 10 de octubre de la provincia de La Habana también. Como ven, estos son los 12 municipios que tienen las tasas de incidencia más elevadas y determinan el 45,3%. Discretamente ahí vemos La Habana con su curva que, si bien no se incrementa, se mantiene elevada, y con un grupo de municipios que ya los hemos dicho, con tasas elevadas: Habana Vieja, Regla, Centro Habana, San Miguel del Padrón.
Le sigue Matanzas, en segundo lugar, con la tasa de incidencia más elevada de nuestro país, con una curva que se incrementa. El último día una disminución, pero de todas formas es una tasa elevada. Y con la tasa de incidencia más elevada en Hawái Grande, Pedro Betancur, Jovellanos, Perico y el municipio Matanza. Granma, ahí está, es una tasa elevada, aunque realmente no se ha incrementado en los últimos días, y el municipio con mayor transmisión hoy, Bayamo, que es el que tiene la tasa de incidencia más elevada. Y Santi Espíritu, que es la cuarta provincia con tasa de incidencia más elevada de Cuba, pues ahí tienen ustedes el comportamiento. Un comportamiento en el número de casos elevado, al incremento y la mayor afectación, como también lo hemos dicho en días anteriores, Cabaiguán, y le sigue Santi Espíritu, el municipio. Estas son las 4 provincias con tasas de incidencia más elevadas en Cuba en los últimos 15 días hasta el día de ayer. Resumiendo Cuba, de los 86.531 pacientes diagnosticados con la enfermedad, se mantienen ingresados 5.212, el 6% de ellos. De estos 5.212, 5.158, el 99%, con una evolución clínica estable. Lamentamos en el día de hoy el fallecimiento de 6 personas con COVID-19 en Cuba. Esto hace que el acumulado de fallecidos de 459, una letalidad del 0,53%, que para nosotros es muy elevada, y seguimos trabajando duro desde diferentes frentes, incluyendo los protocolos de tratamiento, para lograr disminuirla, aunque quede por debajo de la del mundo, que es de 2,16%, y por debajo de las Américas, que es del 2,41%. Siempre mencionamos las 2 personas que se evacuaron, los 54 retornados a sus países después del diagnóstico de la enfermedad, y ayer 847 altas, cifra muy por debajo del número de casos que se confirmaron ayer, 109 menos. Por lo tanto, el balance de hoy de casos de alta, casos recuperados, contra casos diagnosticados, pues es negativo, y hace que el número de activos pues realmente se incrementen como consecuencia de ello. Ya con estas 847 altas ayer, se acumulan 80.805 pacientes recuperados. Estamos hablando del 93,4%. De todas las personas que en Cuba han tenido la COVID-19, se han recuperado de la enfermedad. Un grupo de ellas con secuelas de las mismas. En terapia intensiva, cifra elevada de casos confirmados de COVID-19, inferior, pero 54 casos en terapia, es una cifra elevada de casos con COVID. De ellos, el mayor número, 32 casos críticos. Realmente entre los críticos no ha habido reducción con respecto al día de ayer, y 22 graves, que es lo que mantenemos ingresados. Finalmente, el gráfico que ilustra el comportamiento de la pandemia en Cuba, donde se puede ver que ya en el mes de abril hemos diagnosticado 10.255 casos con COVID-19. Lamentablemente, en los 10 primeros días del mes de abril han fallecido 34 personas, realmente una cifra que siempre lo digo, aunque la letalidad sea del 0,33%, pero de todas formas es un número de fallecidos que trabajamos para disminuirlo. Este comportamiento que vemos ahí hace, para analizar, como hemos hecho los últimos días, el comportamiento de enero, febrero, marzo y lo que va de abril,
para ver los meses que hemos tenido el incremento de la pandemia, la tercera ola, el tercer rebrote, como se quiera decir, pero realmente el incremento mayor que hemos tenido en Cuba. En enero se promediaron 501 casos diagnosticados por día. En febrero se incrementó a 822, en marzo a 829 y en los 10 primeros días del mes de abril, 1.025 casos por día. Cifra que independientemente de la discreta disminución de hoy, muy elevada, por lo cual se seguirán adoptando un grupo de medidas y, lo más importante, la autorresponsabilidad que tenemos que tener todas las personas para, con nuestra salud, con la salud de nuestra población, con relación a la COVID-19. Hasta aquí, Gisela, como ves, muy complejo el día de hoy. Noticias que todavía obligan a seguir, reitero, incrementando las medidas. Una información muy dolorosa la de hoy, doctor. 6 fallecidos como consecuencia de la enfermedad, entre ellos una niña de 4 años. Ponemos así punto final a este primer momento, al análisis sobre la situación epidemiológica en el país. Ha sido la conferencia del doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Vamos a una pausa y enseguida estamos de vuelta. En los años se parece al capitán, y el poeta se parece a su cantar. Rueda los caminos, a velar la oscuridad, haz que se parezca a ti la tempestad. Y hoy damos a conocer la cifra más actualizada de pacientes diagnosticados en el país con la COVID-19. Al cierre del día de ayer, la Nación reportó 959 nuevos enfermos por la COVID-19, lamentablemente 6 fallecidos como consecuencia de la enfermedad, entre ellos un profesional de la salud y una niña de 4 años que tenía una enfermedad oncológica de base. Más de 21.000 muestras fueron procesadas en el día de ayer. Hoy la Nación cuenta ya con 25 laboratorios de biología molecular en todo el país. Las provincias con mayores cifras de contagio: La Habana, Matanzas y Santiago de Cuba. Números dolorosos, domingo muy triste para la familia cubana, y eso nos tiene que llamar a seguir extremando cada una de las medidas higiénico-sanitarias en momentos de rebrote y de compleja situación epidemiológica. Vamos entonces al análisis de la situación internacional debido al impacto de la COVID-19 en el mundo. Nos acompaña en este segundo momento de informaciones y análisis el intérprete de lengua de señas, Lionel Mieres. Y doctor, ¿cuál es la cifra hoy de naciones reportando COVID-19? Se mantienen los 190 países, los 29 territorios. Realmente el número es el que, la transmisión es la que no se logra una reducción, al menos de forma global. Tal vez algunos países van apreciando algunos resultados, pero todavía más de 500.000 de casos diagnosticados ayer, 611.997 casos se diagnosticaron. Esto hace que ya la cifra de casos confirmados en el mundo ascienda, como se puede ver ahí, a más de 135 millones, que ayer estuvieran activos. Estamos hablando de personas con PCR positivo, con posibilidades de transmisión, 23.614.645, y que lamentablemente fallecieran en un solo día en el mundo 8.844 personas con la COVID-19. El acumulado ya de personas que han fallecido con esta enfermedad desde que comenzó el año anterior, 2.934.676. Y eso da una letalidad, como ya habíamos informado, de un 2,16%. En la región de las Américas, que sigue siendo epicentro de la pandemia,
aporta el 43,41% de todos los diagnosticados en nuestra región, en el mundo, pues ayer se confirmaron 159.747 personas con COVID-19. Esto hace que el acumulado de personas confirmadas con COVID en la región de las Américas se incremente a 58.954.996. Que tuviéramos ayer un número de casos activos en la región también muy elevado, 9.207.015 casos activos, y que también lamentamos mucho que ayer en nuestra región fallecieran 3.209 personas con COVID-19, acumulándose ya 1.422.565 personas fallecidas con esta enfermedad desde que comenzó su transmisión. Eso da una letalidad superior a la del mundo del 2,41%. Le pediría presentar la pantalla con los 5 países con mayor número de casos confirmados en el día de ayer y los 5 países con mayor número de casos fallecidos en el día de ayer. Estamos hablando que está en primer lugar Estados Unidos de Norteamérica, le sigue Brasil, la India, Francia y Rusia. Y en el caso de los fallecidos, Estados Unidos y Brasil, en la cabeza, México, India y el Reino Unido. Y ahí nos apoyaron con unos gráficos del acumulado de casos confirmados y fallecidos en el mundo, donde se puede apreciar que en cuanto al número de casos, que el acumulado de todos los casos diagnosticados en Estados Unidos y en Brasil realmente reportan la tercera parte de todo, el gráfico de las barras con el número de casos, reporta la tercera parte de todos los casos confirmados en el mundo. Reitero, los casos confirmados en Estados Unidos y en Brasil, como se puede apreciar ahí, correcto, solo en 2 países se acumula la tercera parte de todos los casos reportados en el mundo. Después, el nivel de importancia, como se puede ver también, pues la India, Francia, Rusia, Reino Unido, Turquía, Italia, España y Alemania son de los países que aportan el mayor número de casos de COVID acumulados. Pero los 2 primeros realmente y lamentablemente, pues los 2 de nuestra región, pues aportan el mayor número. En fallecidos, pues Estados Unidos con la cifra más elevada, le sigue Brasil y México, que no está entre los países que han aportado mayor número de casos, sin embargo, sí con la letalidad elevada que ha venido presentando desde el inicio, pues se posiciona en tercer lugar y se incluye dentro de los 3 países que acumulan más de la tercera parte de todos los fallecidos del mundo. Después le sigue la India, el Reino Unido, Italia, Rusia, Francia, Alemania y España, entre los países que en número de casos pues tienen el mayor porciento de los fallecidos. ¿Cómo ves, Gisela? Después de un año enfrentando la pandemia, año y varios meses ya, un año y casi 4 meses en el mundo, pues realmente se mantiene todavía una alta transmisión, lamentablemente un número elevado de fallecidos, que realmente ha demostrado lo difícil que se ha hecho su control, por las características propias de la enfermedad, por la necesidad que tiene, al igual que otras enfermedades,
pero esta tal vez un poco más de la autorresponsabilidad en su control. No todo se puede dejar a las medidas de restricción, sino también la autorresponsabilidad. Porque sí se ha demostrado que cuando las personas se protegen, aún en lugares riesgosos, ejemplos los tenemos en nuestros hospitales, en nuestras salas de terapia, en nuestras diferentes unidades que atienden a estos pacientes, pues realmente no adquieren la enfermedad. Y es que sigue representando un gran peligro la COVID-19 para la salud de los cubanos y la salud también de la población del mundo. Le agradecemos su presencia hoy, doctor, en esta conferencia de prensa. Lo esperamos mañana para seguir conociendo otros detalles sobre el comportamiento de la COVID-19 en Cuba y el resto del mundo. A esta hora y dada la compleja situación epidemiológica, siempre alertarlos del uso correcto del nasobuco, del distanciamiento físico y de la desinfección constante de manos y superficies. Es domingo, un domingo muy doloroso por las estadísticas aquí presentadas, por eso trate de quedarse hoy en casa. Nos vemos mañana para seguirle contando lo que hace Cuba por la salud de su población. Muy buenos días.